Miren, ahora, quizá algunos de ustedes les llame la atención esta forma de expresar. Ajá. Vean que generalmente encontramos, por ejemplo, 5 grados Celsius, pero también muchas veces encontramos de esta manera: 5, primero la C y después lo de grado. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia en cuanto a estos elementos que lo están expresando. La pronunciación es la misma: 5 grados Celsius y 5 grados Celsius, pero hay una pequeña diferencia. En esto quisiera que, bueno, ustedes traten de recordarlo. Primero que se tomen un momento, traten de recordar cuál sería la diferencia en expresarlo de una manera o de otra. Bueno, en caso de que no lo recuerden, miren, esto es muy sencillo. Simplemente cuando nosotros decimos 5 grados Celsius, estamos hablando de una cantidad específica. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestra escala de temperaturas. Y entonces yo digo, bueno, aquí tengo 5 grados Celsius. Pero resulta que yo estoy trabajando con algún elemento. Y yo quiero saber cuál es la diferencia de temperatura, cuál es un intervalo de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí, de 35 a 40, ¿cuánto tengo? Pues tengo 5 grados Celsius, pero para diferenciarlo de lo anterior, pues lo escribo de esta manera. Primero pongo la C y después el elemento de grado. ¿Cuál fue la diferencia de expresarlo de una manera y de otra? Que cuando lo expreso de esta manera, me refiero a un intervalo. Es un intervalo de temperatura. Y cuando lo refiero de esta manera, es una temperatura específica. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy hablando, bueno, tenemos una temperatura ambiente de 22 grados Celsius. Bueno, pues escribo simplemente 22 grados Celsius. Pero también puedo decir, bueno, es que primero teníamos una temperatura de 45 y la disminuimos hasta 23. Bueno, entonces, ¿de cuánto fue mi cambio de temperatura? Pues fue de 22 también grados Celsius, pero lo pongo de esta manera. Así estoy indicando que hubo una diferencia de temperaturas, que este es un intervalo de temperaturas, ya sea que aumente o que disminuye esta cantidad. Y esta es una temperatura específica. Esta era la temperatura ambiente. Esta fue una diferencia de temperaturas. Aquí vean que aumentó y aquí fue una diferencia, disminuyó, pero a final de cuentas lo que estoy indicando aquí es un intervalo, igual que aquí, y aquí es una temperatura puntual, igual que en este otro lado. Entonces esa es la diferencia en denotarlo de una manera o de otra. Bueno, entonces como les mencionaba, pues ya tienen aquí sus coeficientes volumétricos, coeficientes superficiales y coeficientes lineales. Ahora, es probable que ustedes, si recurren a alguna bibliografía, aquí en lugar de S, tengan la letra A, pues simplemente nos habla del área. Área o superficie, recordemos que pues se considera que es un sinónimo. Ahora bien, vean ustedes que aquí les estoy poniendo dos notitas. Una en color rojo, que corresponde a estos dos asteriscos que tenemos aquí. Miren, nos dice, puesto que las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, se deduce que el área de la superficie y el volumen también lo hacen. Entonces también esta lo hace y también el volumen cambia, porque cambia de manera lineal. Ahora bien, después tenemos este elemento, este asterisco y este otro, que vienen con azul. Nos dice, cada sustancia tiene sus propios coeficientes promedio de expansión. Vean, ahí nos lo está diciendo, son coeficientes promedio. En algún momento, a lo mejor, si nosotros tenemos una barra de cobre y la comparamos con otra barra de cobre y las dos las sometemos a un mismo aumento de temperatura, vamos a ver que quizá una va a aumentar un poquito más que otra, su longitud. ¿Esto a qué se debe? Pues a lo mejor a que este coeficiente de expansión lineal tenga una pequeña diferencia. Por eso es que estos son valores promedio. Bueno, y entonces vean ustedes lo interesante de esto. Así es como se considera. Por ejemplo, nosotros también, bueno, yo soy ingeniero civil, por si algunos de ustedes no se los había comentado.
Entonces, precisamente ahí cuando nosotros estábamos calculando el acero para los puentes, teníamos que calcular el acero para fricción, para que soportara la fricción, para que soportara las cargas de impacto, ¿verdad? De los vehículos en el momento que llegan, también tenían que soportar cierto valor, pero también se calculaban el acero por temperatura, porque precisamente en los puentes es algo muy importante considerar esta parte de la expansión térmica. Entonces, eso es lo que debemos de llevar a cabo. Y miren, ya aprovechando ahorita de una vez que estamos viendo esto, aquí podemos ver un detalle muy interesante que quizá algunos de ustedes ya leyeron y que tiene que ver con el agua, el comportamiento del agua. El agua, como ustedes sabrán, es un elemento extraordinario que sorprende una y otra vez porque se le encuentran cada vez mayores propiedades, pero también se encuentra uno con que tienen diferentes comportamientos ante los eventos. Y uno de ellos también tiene que ver mucho con los cambios de temperatura. De hecho, gracias a ese cambio, a ese comportamiento del agua, se ha logrado que pueda existir la vida. Así lo mencionan muchos estudiosos. Dicen que si ese comportamiento no se hubiera dado así del agua, entonces simple y sencillamente la vida no hubiera podido ser posible. Aquí en la Tierra no se hubiera podido llevar a cabo, dado que existen algunos fenómenos. Miren, nosotros ya habíamos visto que cuando aumentamos la temperatura, si aumentamos la temperatura, entonces, ¿qué es lo que pasa con los elementos? Se expanden, ¿verdad? Se expanden. Y si nosotros disminuimos la temperatura, entonces estos elementos tienden a contraerse. Entonces, supongan que tenemos cierta cantidad de agua nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos cómo es generalmente su comportamiento. Vamos a suponer que entonces aquí tenemos infinidad de lo que son moléculas de agua. Entonces, miren, aquí vamos a poner algunas moléculas de agua. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 moléculas de agua. Si nosotros disminuimos la temperatura, esas 20 moléculas deben de seguir estando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vean que son la misma cantidad de moléculas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se ve que está menos concentrado, aunque en realidad es la misma cantidad. Aquí vemos que está mucho más concentrado. ¿Esto con qué tiene que ver? Con la densidad. La densidad, recordemos que se da en kilogramo por metro cúbico. Entonces, si esta es la densidad, ¿cuántos kilogramos tenemos por metro cúbico? Imagínense que aquí tenemos los mismos kilogramos, pero aquí es mayor el volumen. Por lo tanto, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Si tenemos esa misma cantidad de kilogramos, pero ahora disminuimos el volumen, disminuimos el denominador, la densidad entonces aumenta. ¿Están de acuerdo? Entonces podríamos decir que la densidad, también podríamos darle un sinónimo, esto entre nos nada más, ¿verdad? Porque en realidad pues existe un término que es la densidad precisamente. Podemos manejarlo nosotros, que es como el grado de concentración. Entonces, aquí tenemos menor densidad y aquí tenemos una mayor densidad. Entonces, cuando hicieron estudios de laboratorio del comportamiento del agua, encontraron lo siguiente. Encontraron que aquí teníamos, bueno, lo que era la densidad. Y después, esta la tabularon, o la graficaron más bien, con respecto a una temperatura. Entonces vieron que pasaba lo siguiente. Supongan ustedes que aquí tenemos entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Entonces, cuando lo graficaron, vieron que ocurría lo siguiente. Hasta de plano quedó muy...
ver, entonces, aquí tenemos la densidad. Entonces, ellos encontraron que se comportaba de esta manera. Entonces aquí eran, por ejemplo, 0.9 y aquí 1. ¿Ok? Kilogramo por metro cúbico. Pero esto sería por 10 a la 3. Entonces aquí serían 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, aquí llegaba exactamente al 1000. Aquí teníamos 0.9 en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el agua? Se iba comportando de esta manera, miren. A medida que iba aumentando lo que es su temperatura, entonces iba aumentando también su concentración, hasta llegar aquí a su concentración máxima, a los 4 grados Celsius. Esto ocurre a los 4 grados Celsius. Después de ahí, empezaba a disminuir la densidad. Si disminuye la densidad, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la concentración. Entonces, nosotros sabemos que cuando un objeto es más denso, entonces, así lo percibimos nosotros, de alguna manera decimos es más pesado. Cuando es menos denso, decimos que es menos pesado. Entonces, de acuerdo a este comportamiento, ahora supongan ustedes un lago. ¿Cómo se comportaría? Bueno, supongan ustedes que lo tenemos a cierta temperatura. A cierta temperatura, bueno, aquí tenemos algunas montañas, arbolitos, etc. Acá igual. Entonces, vamos a suponer que lo tenemos a 6 grados Celsius. 6 grados Celsius. Y después llegamos a 5 grados Celsius. Entonces, ¿disminuyó cuánto? Disminuyó 1 grado Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a disminuir su temperatura? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí conforme nosotros vamos disminuyendo la temperatura? Vean, venimos en esta parte, de 6 a 5. Entonces, si disminuyó la temperatura, ¿qué pasó con la densidad? De 6, que la teníamos aquí, a 5. Disminuyó la temperatura, ¿qué pasó con la densidad también? Pues nuevamente está aumentando. Si disminuimos la temperatura, la densidad empieza a aumentar. Vean, de este punto a este hubo un cambio en el eje de las ordenadas. Entonces, eso quiere decir que hubo una mayor concentración. Al haber una mayor concentración de este elemento, porque se empieza a enfriar de aquí en esta parte de la superficie. Entonces, al haber una mayor concentración, este elemento tiende al estar más pesado, tiende a bajar. Y a su vez, como el agua que tenemos aquí abajo es tibia, entonces esta tiende a subir. Luego, esta agua tibia que llega aquí, se llega a enfriar un poco más, vuelve a bajar y vuelve a subir. Se lleva a cabo aquí un ciclo. Pero va a llegar el momento en el que prácticamente el agua va a estar más o menos a una misma temperatura. Cuando lleguemos nosotros aquí a 4 grados Celsius, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando lleguemos a 4 grados Celsius, entonces empieza a disminuir la densidad. Entonces, en lugar de regresarse, ya se queda ahí. Digamos que ahí se interrumpe el ciclo. Al interrumpirse el ciclo, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente ya el agua que se queda en la parte superior es la que se empieza a congelar. Y entonces en esta parte es donde se empieza a generar el hielo, poco a poco, de arriba hacia abajo. ¿Y eso qué es lo que permite? Permite que acá abajo, aunque la temperatura sea muy baja, se siga conservando este elemento en su fase líquida. Y eso es lo que permite precisamente que existan los peces, que existan elementos aquí, como es el fitoplancton, zooplancton, etcétera, bacterias, otros elementos, y eso es precisamente lo que permite que la vida siga su curso. De no existir este comportamiento del agua, este ciclo no se podría llevar a cabo. Bueno, gracias, nos vemos en el siguiente video.